Bueno, vuestro párroco, don Alberto, me ha pedido que os hable de la devoción a los santos. Creo que lo primero que hemos de comprender es que la vocación fundamental del hombre es la santidad. Dios nos ha creado para que seamos santos. Lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, en el primer capítulo. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Estas palabras impresionan mucho porque quiere decir que Dios pensó en cada uno de nosotros antes de crear el mundo. Uno se marea. Nosotros sabemos por la ciencia la cantidad de millones de años que hace que empezó todo esto de la creación. Pues antes de eso, el Señor ya pensó en cada uno de nosotros y decidió crearnos para que fuésemos santos. Y claro, lo curioso es que solo Dios es santo. Santo, en realidad, es una palabra que designa ante todo el ser de Dios en su originalidad propia, en su trascendencia infinita sobre nosotros. La santidad de Dios es su propio ser. Y la santidad de Dios es la terrible pureza, es el fuego devorador. Dice el profeta Isaías, y después lo retoma la carta a los Hebreos, Dios es fuego devorador. Y por eso el encuentro con la santidad de Dios provoca en el hombre una conciencia de su indignidad, de su pequeñez y de su pecado. ¡Ay de mí, que estoy perdido! Pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, y mis ojos han visto al Rey Yahvé Sebaot. Dice Isaías cuando tiene aquella visión en la que ve al Señor en su gloria. Cuando Pedro, después de la pesca milagrosa, Pedro se echa a los pies de Jesús y le dice: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Por eso, vivir en la presencia del Señor, cara a cara con Él, es algo que supera las fuerzas del hombre, porque Dios es santo. Es el único santo con mayúscula. Y porque la santidad, que es la terrible pureza, es un fuego devorador. No puede consentir que subsista en ella la más mínima brizna de pecado, y por lo tanto lo quema todo lo que sea pecado. Por eso Isaías se pregunta también: ¿quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? Y veis, lo gordo es que el Señor nos ha creado para que cada uno de nosotros habite en medio de esa hoguera perpetua y de ese fuego devorador que es la Santísima Trinidad. El cielo es una hoguera, porque es la santidad de Dios. Y el Señor nos ha creado para que vayamos al cielo. Y por lo tanto, para que vivamos, existamos en medio de esa hoguera perpetua. Lo cual quiere decir que para llegar al cielo no tiene que quedar en nosotros la más mínima brizna de pecado. Todo tiene que ser purificado por el Espíritu Santo, que es también, que se representa con el fuego, para que podamos habitar en el seno de esa hoguera perpetua. Porque solo hay una cosa a la que el fuego no destruye, es el propio fuego. Por eso, la caridad de Dios, que es su santidad, que es su ser, que es su fuego,
lo destruye todo lo que no sea caridad. Y no estaremos preparados para entrar en el cielo hasta que en nosotros no haya nada que se oponga a la caridad. Pues aunque esto es así, y son cosas que cuando uno las piensa casi le dan miedo, ¿no? Uno se queda impresionado, sin embargo el Señor nos ha creado para que seamos santos y lo ha mostrado porque ya desde hace muchos siglos tomó la decisión de crearse un pueblo. Y un pueblo que tenía que ser santo porque era su pueblo. Ese pueblo fue Israel, fue y sigue siendo Israel, que sigue viviendo en la Iglesia, que es el Verus Israel, el verdadero Israel. El Señor llama a una serie de hombres a ese pueblo y les dice, ya en el Antiguo Testamento, como yo soy Yahvé vuestro Dios, santificaos y sed santos, porque yo soy santo. Eso ya lo dice en el libro del Levítico. Sois míos, yo soy el santo con mayúscula, en consecuencia, para que se vea que sois míos, tenéis que ser santos. Los primeros cristianos entendieron todo esto perfectamente y se llamaban entre sí los santos, con toda naturalidad. Pero no se llamaban entre sí los santos porque ellos pensaran que es que ellos eran perfectos, que no tenían ningún pecado, que lo hacían todo bien, sino se llamaban entre sí los santos porque participaban de las cosas santas. ¿Qué son las cosas santas? Las cosas santas son los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, pero todos los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, la unción de enfermos, todos los sacramentos. Aquellos que participan de las cosas santas son santos, porque participan de las cosas santas. Llamarse santos para ellos no era una manera de autoglorificarse o de decir, es que somos perfectos, no. Llamarse santos para ellos significaba reconocer que en aquello que Cristo les da está la vida de Cristo y por lo tanto la santidad misma de Dios. Y como Cristo les da su vida por el bautismo, por la Eucaristía, por la confirmación, por el matrimonio, por todos los sacramentos, Cristo nos da su vida y Él es santo, pues en consecuencia, y la vida de Cristo es la vida de Dios y Dios es santo, pues entonces ellos con toda naturalidad se llamaban los santos. Lo podéis ver en el Nuevo Testamento, donde, por ejemplo, cuando Pablo hace una colecta para los cristianos de Jerusalén, les dice a los demás cristianos que está haciendo una colecta para los santos de Jerusalén, en bien de los santos de Jerusalén, ¿no? Cuando Pedro, por ejemplo, resucita a la joven Tabita, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. Llamó a los santos. Se refiere a los cristianos que estaban con él en aquella reunión y que se habían quedado todos expectantes a ver qué hacía Pedro con aquella chiquita que se había caído de la ventana, etcétera. Ya conocéis el episodio. Pues bien, la Iglesia, que es el pueblo santo de Dios, es el pueblo que lo forman todos aquellos que participamos de las cosas santas. La Iglesia es una, porque la Iglesia es la esposa del Señor y por eso Él la santifica dándole las cosas santas, es más, dándose Él mismo en persona en la Eucaristía, como alimento para su esposa, para que su esposa quede santificada. La lava en el bautismo, la unge con el santo crisma en la confirmación y la alimenta haciéndose él mismo alimento en la Eucaristía.
Pues la Iglesia, que es la esposa del Señor, es una, porque el Señor es monógamo, solo tiene una esposa, que es su santa Iglesia. Claro, eso significa una cosa. Si el Señor solo tiene una esposa y si esa esposa está formada por todos aquellos que participan de las cosas santas, su esposa, por decirlo con una imagen, su esposa tiene como tres pisos, si la comparamos con una casa. Aquellos que están aquí en la tierra y participan de las cosas santas, los cristianos. Aquellos que han salido ya de este mundo y que están siendo purificados por ese fuego devorador de Dios para ir al cielo. Los que están en el purgatorio, las almas benditas del purgatorio. Y los que ya han sido completamente purificados, bien porque lo fueron del todo aquí en la tierra, o lo que les quedaba fue purificado en el purgatorio, y que son todos los que están en el cielo. Todos esos formamos la única esposa del Señor. La única esposa del Señor. Y esto es muy importante. El Concilio Vaticano II, en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, pues lo recuerda. Recuerda esto que yo os acabo de decir, con palabras más elegantes, evidentemente, y dice que todos los de los tres pisos, comulgamos en la misma caridad de Dios y del prójimo, y cantamos a nuestro Dios el mismo himno de gloria. Todos. Cuando celebramos misa, lo que hacemos es participar en la única liturgia que existe, que es la liturgia del cielo. Y nuestra liturgia de aquí, de la tierra, la misa y los sacramentos, es una participación de la única liturgia que celebra la Iglesia, que es la que celebra Cristo a la cabeza en el cielo, ofreciéndose él mismo al Padre en los brazos del Espíritu Santo, en la unidad del Espíritu Santo, por la salvación de todos los hombres. Claro, los que están con Cristo allí en la tierra, por Él, con Él y en Él, están unidos a lo que Él hace. ¿Y qué hace Cristo en el cielo? Porque esta es una cuestión interesante. ¿Cristo qué hace en el cielo? Pues el Nuevo Testamento nos dice, por ejemplo, San Pablo en la carta a los Romanos, nos dice que Cristo está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Amigo, también la carta a los Hebreos dice que Cristo está siempre vivo para interceder en favor de los que por medio de Él llegan a Dios, es decir, de los cristianos y de todos los hombres que se salvan, porque no habrá ningún hombre que se salve si no es por medio de Cristo. Aunque a lo mejor ese hombre no conozca a Cristo, el pobre tico, pero todo el que llega a Dios llega por medio de Cristo. También San Juan nos dice que tenemos a uno que aboga ante el Padre por nosotros, a Jesucristo el justo. Eso es lo que hace Cristo en el cielo. ¿Y qué es lo que hacen todos los que están en el cielo? Pues exactamente unirse a lo que hace Cristo, porque todos los santos que están en el cielo están superunidos a Cristo, porque en ellos no hay la más mínima resistencia a la acción del Espíritu Santo en ellos, porque ellos ya son todo por completo caridad y por lo tanto están unidos a Cristo haciendo lo mismo que hace Cristo, que ya sabemos lo que es interceder por todos los hombres
para que todos los hombres se salven. Cristo intercede no solo por los cristianos, sino por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Por lo tanto, ya sabemos lo que están haciendo esos que llamamos santos, o sea, todos los que están en el cielo. Bueno, la verdad es que nosotros solemos llamar santos a los santos de altar, a aquellos que la Iglesia ha canonizado, reconocido oficialmente su santidad, el que están en el cielo. Pero en realidad, santos son todos los que están en el cielo. Por lo tanto, todos hacen lo mismo. Los que la Iglesia ha reconocido, ha canonizado, y los que no han sido canonizados pero están en el cielo, todos hacen lo mismo: interceder ante el Padre, ofrecer la sangre de Cristo, la que Él derramó en el Calvario, ante el Padre perpetuamente y constantemente, para que todos los hombres se salven y no se pierda ni uno solo. Ya hemos llegado a los santos. Ya sabemos quiénes son los santos, todos los que están en el cielo. Y ya sabemos qué es lo que hacen. Ahora hablemos del culto y de la devoción a los santos. Mirad, hay muchos cristianos que tienen una mentalidad geométrica. La mentalidad geométrica significa, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Pues si yo quiero llegar allí, a ese punto, y estar aquí, voy en la línea recta, pues la mentalidad geométrica está muy bien cuando hay que hacer geometría. Pero ya no está tan bien si entienden el cristianismo con mentalidad geométrica. Y entonces dicen, el cristianismo es la relación entre Cristo y yo. Si yo puedo hablar directamente con Cristo, si yo puedo contarle mis cosas, desahogarme con Él, pedirle a Él que me ayude, ¿qué necesidad tengo de recurrir a la Virgen María y a los santos? Pues ya está, la línea recta. Bueno, eso para la geometría está perfecto, pero claro, para el mundo de las personas ya no está tan claro. Porque es que resulta que fue el mismo Cristo quien antes de morir nos entregó a su madre, la Virgen María, como madre nuestra. Lo hizo además en un momento muy solemne, porque me imagino yo que cuando uno se está muriendo no está para muchos discursos. Si Cristo hubiera pensado que con Él y con el Padre del Cielo y el Espíritu Santo de amor ya había más que suficiente, no habría introducido la figura de su madre como madre nuestra, y menos en un momento tan solemne como el de su propia muerte. Porque claro, ¿y qué significa eso? Eso significa que en ese momento, precisamente, en el momento en que Jesús está derramando su sangre para la salvación del mundo, Jesús está creando su nueva familia, que no es una familia recibida por la carne y la sangre, sino que es una familia que nace de su propia sangre derramada por la salvación del mundo y de la efusión del Espíritu Santo que esa sangre nos obtiene. Y en esa familia nueva, que es una familia espiritual,
la que nace de la fe y del bautismo y de la Eucaristía, en esa familia Él pone como madre a la Virgen. Lo ha hecho Él. Yo cuando hablo con los protestantes se lo digo, oye, mira, esto no se lo ha inventado ningún papa, ¿eh? Esto se lo inventó Cristo 5 minutos antes de morir. Están haciendo su nueva familia, que es la Iglesia. Y en esa familia Él dice, esta es la madre. Y de esa familia, al pie de la cruz, ahí no está solo la Virgen, está el apóstol San Juan, está María Magdalena, están las otras mujeres que están un poco más a distancia, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Están los apóstoles representados por el apóstol San Juan y están espiritualmente todos aquellos que, como dijo el Señor en la noche del Jueves Santo, en esa preciosa oración que San Juan nos narra en el capítulo 17, todos aquellos, no te pido solo por estos, sino por todos aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. Por lo tanto, espiritualmente estábamos ya todos nosotros, que por medio de la palabra de los apóstoles hemos creído en Él. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es encontrar a Cristo donde Cristo está, porque donde no está no lo vamos a encontrar. Y Cristo está en su nueva familia, que Él ha constituido, que es la Iglesia. Y en esa familia está la Virgen, no como una más, sino como madre, porque Él lo ha querido. Y están los apóstoles, no como unos más, sino como apóstoles. Y están, pues, todos los que estamos. Y claro, yo os digo una cosa, ¿no? ¿Qué pensaríais vosotros de un hermano vuestro que yo solo hablo con los papás, yo solo hablo con los padres? Hombre, ¿qué manera de estar en una familia es esa de que yo solo me trato con los padres? Pues así son los cristianos que solo se tratan con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Ya está! No me negaréis que es una manera un poquitín rara de ser miembro de una familia, ¿no? Hombre, en una familia los padres son los padres, nadie les va a quitar su lugar ni su importancia. Pero la belleza de vivir en una familia no son solo los padres, hombre. Es también la multitud de hermanos y de primos y de... Eso es bello. Es que estos cristianos, que de toda la familia en la que Cristo les ha introducido, solo quieren hablar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, oye, parecen como estos hermanos acaparadores que quieren que el papá sea para mí y para nadie más, ¿no? Y que ya parece que con eso... Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, recuerda esta familia en todas las misas. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Primer piso. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Amigo, almas benditas del purgatorio, hermanos que han salido ya de este mundo
y que pues a lo mejor el Señor los está terminando de purificar con el fuego de su amor, porque el fuego del purgatorio es el fuego del amor de Dios, es la caridad, no es un tormento chino, la caridad. Y así, sigue diciendo el sacerdote, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, tercer piso. Primer piso, almas del purgatorio, segundo piso, tercer piso, los santos del cielo. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna. Esto es lo que llamamos la comunión de los santos, que es una realidad preciosa, porque es un circuito de dones. Dones, los dones van de unas manos a otras, de unas manos. El cielo es un circuito de dones que salen todos de Dios y que pasan por la Virgen y por San José y por todos los santos y por todos los que están allí. ¿Y sabéis qué pasa? Que nadie se los apropia, nadie se los queda. Y todos, y venga a pasar, y venga a pasar. Y todos disfrutan de esos dones porque todos comparten esos dones y porque no hay ninguno tan cenutrio que diga, no, esto es para mí, para mí, para mí. Nadie retiene el circuito de los dones. Pues mirad, la devoción a los santos es en el fondo haber comprendido esto. La devoción a los santos nace cuando uno ha madurado un poco como cristiano, no nace enseguida, Uno tiene que madurar un poco para comprender estas cosas que estamos diciendo. Y entonces de una manera espontánea en el fondo, va naciendo la relación con los santos. Quien ama a Cristo no puede dejar de amar a todos los que son de Cristo y a todos los que con Cristo y en Él forman el Cristo total, la cabeza, que es el Señor, y los miembros, que somos todos nosotros. Por lo tanto, cuando uno va comprendiendo estas cosas, pues va ocurriendo como una cosa normal que va ocurriendo, que cada uno va dando forma en su vida personal a su relación con los santos del cielo. Yo leí una vez una cosa que me hizo pensar, y por lo menos en mi caso es verdad, no voy a decir que sea siempre, pero aquel hombre había escrito, los santos vienen a nosotros. A mí eso me hizo pensar. Pero después me di cuenta que por lo menos en mi caso era verdad. Los santos que son más amigos míos, con los que yo más me trato, con los que yo más me relaciono, han venido a mí. No ha sido que un día yo me sentara con el libro ese donde están todos los santos y empezara a leer y dijera, lo elijo yo. Pues por lo menos en mi caso no ha sido así. En mi caso tenía razón lo que escribió aquel hombre. Los santos han venido a mí. Por lo que sea, pues a través de las circunstancias de la vida, a lo mejor porque mis padres me llevaron a un colegio que era de una congregación que la había fundado tal santo, después porque en un momento de mi vida pues me sentí muy apurado y noté que tal santo o tal santa, sin que yo lo llamara, vino en mi ayuda, o porque nací en tal pueblo y me he criado en tal pueblo donde hay ese patrono y a través de las fiestas, de lo que sea o tal, pues por ahí ha llegado. Pero lo que va siendo normal cuando uno va comprendiendo lo que es la Iglesia y lo que es la comunión de los santos es pues que uno
además de los padres, que serían, en la comparación que yo he puesto, ¿no? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, además de la Madre, que es la Virgen, pues hombre, como pasa en las familias, en nuestra familia nos pasa, que todos somos de la familia, pero uno parece que congenia mejor con unos que con otros. Pues eso va siendo normal que en la vida del cristiano, cuando va creciendo, madurando en estas cosas, pues se le va formando, va uno cayendo en la cuenta de que tiene unas afinidades, unas congenialidades, pues con unos santos más que con otros. Pero fijaros, en español hay una expresión que vale un imperio en oro, Dice, no es santo de mi devoción. Es una expresión estupenda, porque quiere decir, punto primero, que es santo, pero punto segundo, no es de mi devoción. Perfecto. Porque no sea de mi devoción no quiere decir que no sea santo, no. Santo es, pero no es de mi devoción. Porque eso son cosas que uno no se las puede programar, como en una familia, ¿no? Uno nace en una familia, se cría en una familia, crece en una familia, la familia tiene padres, hermanos, primos segundos, cuñados, cuñadas, yernos, nueras, Y bueno, pues todos son de la familia, uno no va a decir, no, ese no es de mi familia, no, todos son de la familia. En este caso, todos son santos. Pero con algunos, pues uno congenia más, tiene más relación, tiene más. El que eso ocurra es normal. Así le pasó a la Iglesia en su conjunto, que movida y guiada por el Espíritu Santo descubrió la belleza de la relación con los santos y la vivió constantemente a lo largo de los siglos, como una cosa que le era connatural. Y lo hizo la Iglesia incluso muchísimo antes de que la reflexión teológica y la sistematización doctrinal profundizaran y elaboraran estos principios que yo intento explicaros, pues de eso, de que la Iglesia es una, de que la comunión de los santos, de que hay 3 pisos. Antes de que todo eso, digamos, la Iglesia lo pusiera por escrito, la Iglesia de manera natural empezó ya a vivir la relación con los santos. La empezó sobre todo con los mártires. Porque claro, cuando a Policarpo de Esmirna lo martirizan, pongo por caso, o a Ignacio de Antioquía lo echan a los leones, los cristianos que vivieron aquello y que recogieron esos restos y los enterraron con una devoción inmensa, para esos cristianos, Policarpo e Ignacio estaban más vivos que ellos y lo experimentaban día a día, como yo lo experimento con los santos que son mis amigos. Están más vivos que yo, hombre, y más vivos que muchos de los que con los que yo hablo, como viajo, más vivos ellos, porque en ellos ya no queda ningún germen de muerte, y en mí todavía lo queda, porque todavía estoy sometido a la ley, al aguijón del pecado. Y siempre hay algo que hay que quemar todavía. Es evidente que nuestras relaciones con los miembros de la Iglesia Celestial no se puede agotar en lo que decimos en la liturgia, en lo que vivimos en cada Eucaristía, que los tenemos presentes a ellos porque ellos se hacen presentes. Cuando viene Cristo, con Cristo vienen todos los que están con Él. Y por lo tanto, en cada Eucaristía, el cielo viene a la tierra. El cielo viene a la tierra en cada Eucaristía. Otras cosas que nosotros seamos tan ceporros que no nos enteremos
pero eso es por nuestra cortedad. Pero en cada Eucaristía el cielo viene a la tierra. Por eso, cada cristiano, con el paso del tiempo, pues tiene que ir descubriendo a sus santos, los que vengan a él, los que se encuentren con él, los que le salgan al paso por lo que sea, por los motivos que sea, y tiene que entablar con ellos pues una relación personal singular. La esencia de la santidad es siempre la misma, la reproducción en cada uno de nosotros del rostro del Señor, el hacer de cada uno de nosotros un icono viviente del resucitado, un lugar de su presencia y de su acción, el que cada uno de nosotros seamos portadores de Cristo o portadores del Espíritu Santo. Eso es un santo. En la medida en que somos santos, que todos lo somos por la gracia de Dios, en alguna medida, en esa misma medida somos portadores de Cristo, portadores del Espíritu Santo. La santidad reproduce en el hombre siempre lo mismo, el rostro de Cristo. Ahora, eso sí, y por eso la santidad es una. La esencia de la santidad es siempre la misma, la caridad de Dios, que resplandece en el rostro de Cristo resucitado. Pero esa esencia una se reproduce en cada santo, pues con unos matices, con unos acentos que son los propios de cada uno. Los santos son los seres más personales que existen, más singulares, más únicos, porque en ellos se realiza de manera singular la unicidad del rostro de Cristo. ¿Sabéis lo que hace a todos los hombres iguales? Pero iguales de feos, iguales de aburridos, iguales de vulgares, iguales de monótonos. ¿Sabéis lo que? El pecado. El pecado hace a todos los hombres iguales. Pero eso, iguales de vulgares, iguales de monótonos, iguales de aburridos, porque todos sabemos lo que da el pecado de sí. ¿Qué es lo que da el pecado de sí? Pues da lo mismo, pero con 7 formas aparentemente diferentes, pero que es todo lo mismo. Y esas 7 formas, ya sabéis cuáles son, los 7 pecados capitales. Soberbia, la ira, la gula, la lujuria, Cuando el pecado se apodera de los hombres, lo que salen son unos seres clónicos, todos clónicos, todos iguales, orgullosos, vanidosos, presuntuosos, egoístas, todos iguales, clónicos. En cambio, cuando el Espíritu Santo coge a un hombre y ese hombre se deja trabajar por él, que esos son los santos, sale un ser único, irrepetible, que no tiene ningún clónico. ¿La Madre Teresa de Calcuta tiene algún clónico? No. Sin embargo, ha habido muchísimos santos que se han santificado haciendo la caridad en obras de caridad corporales, como ella. Pues qué sé yo, se me ocurre ahora San Camilo de Lelis, o Santa Teresa de Jornet, yo qué sé, tantos y tantos santos, o San Juan de Dios. Pero no hay dos iguales. Porque cuando un hombre se deja trabajar por Dios, Dios lo que hace es un santo. Y un santo es un ser singular y único. Y eso lo podéis ver, por ejemplo, si
leéis Vidas de Santos, leed Vidas de Santos, es de lo más apasionante que hay, es de lo más apasionante que hay. Hombre, tienen que estar bien escritas, ¿no? Que no sean beatitas así, ¿no? Que nos presenten lo que Dios hizo con ese hombre, el pedazo de madera que había ahí y el Cristo que el Espíritu Santo talló con ese pedazo de madera. Cuando uno lee una buena biografía de santo, eso es una cosa apasionante. Pero mirad, yo he leído muchas y he leído de santos de la misma época y del mismo sitio y no se parecen en nada, es una maravilla. Por ejemplo, tú te vas a Roma, siglo XVI en Roma, en la misma ciudad, y te encuentras a San Pío V, a San Felipe Neri, a San Ignacio de Loyola y a San Carlos Borromeo, los cuatro allí en la misma ciudad, a poca distancia uno de otro, no se parecen en nada. Porque Dios es así de maravilloso. Dios es un artista que no se repite nunca. La esencia es siempre la misma, la caridad de Dios, una participación en su vida, en su ser. Pero amigo, el producto es único. Por eso, ser santos es ser de verdad nosotros mismos. Eso que el adolescente dice, es que yo quiero ser yo mismo. Bueno, pues la manera de verdad de ser yo mismo es que yo sea santo. Y cuando yo digo que yo, como soy yo mismo, peco, entonces no soy yo mismo. Soy un pobre desgraciado, dominado por una de las 7 fieras esas: soberbia, gula, ira, lujuria, avaricia, tal. No soy yo mismo, no. Yo mismo soy en la medida en que me dejo trabajar por Cristo y por el Espíritu Santo. Si miráis en España, por ejemplo, en la misma época en España, siglo XVI en España, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, no se parecen en nada. Esa es la maravilla de ser santos. Tratar con los santos es tratar con los seres más originales y personales y singulares que existen. Y hacerse santo, o sea, dejar que el Señor nos vaya haciendo santos, que nos vaya labrando, que nos vaya santificando, pues es la manera de llegar a ser de verdad nosotros mismos, cada uno de nosotros, Él mismo. Los santos, por su semejanza con Dios, realizan la armonía del universo, la reconciliación de todos los seres. En ellos empieza a brillar, a aparecer el mundo nuevo. Por eso en ellos las energías de la creación se jerarquizan según su propia naturaleza, según su propio orden, el que les dio Dios y fue alterado por el pecado. Un santo es alguien que lleva la creación y la historia hacia adelante, hacia su término definitivo, escatológico, que nos gusta decir a nosotros, es decir, hacia la realidad que tendrá en la Jerusalén celestial. Por eso, progreso, lo que se dice progreso de verdad, los santos, porque un santo es alguien en quien la Jerusalén celestial se hace ya presente ahora. La Jerusalén celestial es allí a donde vamos. Progresar es acercarse al término. Y el que se acerca al término es el santo.
Por eso no hay progreso más grande que la santidad. Además, vosotros pensadlo, si conoceréis a algún santo de los que hay aquí en la tierra, seguro. Pero ya sabemos que los que hay aquí en la tierra son santos que se están haciendo. O sea, que el trabajo del Espíritu Santo todavía no está terminado. Eso está claro. Pero vosotros pensad y comparad. Cuando estoy con esa persona, ¿yo qué siento? ¿Qué consecuencias tiene eso en mí? Y cuando estoy con otras personas que por desgracia no van en esa dirección, ¿qué es lo que siento? Comparad. Y vosotros mismos veréis dónde está el progreso, lo que se puede llamar progreso. Los santos viven por Cristo, con Él y en Él, y por lo tanto están en el corazón de la realidad, porque el corazón de la realidad es Cristo. Y por eso Cristo dijo: quien no recoge conmigo desparrama. Que hay que ser tonto, ir al campo a recoger y en vez de recoger desparramar, ¿no? Pues por eso lo dijo el Señor: quien no recoge conmigo a la hora de la cosecha, pues desparrama. Entonces ¿con qué se va a quedar? Con nada, ¿eh? Los santos están con Cristo y por lo tanto están en el centro de la realidad. La creación se afianza, se consolida y se despliega hacia su plenitud en los santos. Y por eso a veces el Señor pues hace milagros o maravillas, sin que sean a lo mejor milagros, en la vida de los santos. Eso es muy bonito. Por ejemplo, hay un santo que a mí me gusta mucho, poco conocido aquí, porque es un santo de la Iglesia de Oriente, que es San Serafín de Sarov. Un viejito al final de su vida, claro, un viejito bueno, bondadoso, que estaba allí en una ermita fuera de su monasterio. Él vivía solo, pertenecía a un monasterio, pero vivía solo en una ermita en el norte de Rusia, un frío que pelaba allí, ¿no? Todo cubierto de nieve. Pues había un oso que le llevaba miel. A mí esas cosas me encantan. Porque me imagino allí a San Serafín rezándole a la Virgen, era muy devoto de la Virgen, y allí pasando frío, y de momento el oso que aparece, hombre, cuando uno ve aparecer un oso, lo que hace es salir corriendo. Pues no, el oso llegaba, primero iba a donde había panales de miel, los cogía y se los llevaba a San Serafín. Es una maravilla, no me digáis. Una maravilla. O San Francisco de Asís, que conocéis, ¿no?, el episodio. O San Francisco de Padua, cuando predica, los hombres no le hacían caso y se pone a predicar allí en la playa de Rímini, al mar, y de momento resulta que empiezan a llegar peces y los peces todos así, mirando y escuchando. No, a lo mejor no son milagros, a lo mejor son casualidades, pero son bellísimas. Y pasan con los santos. Porque esas cosas solo les pasan a los santos, esas casualidades solo les pasan a los santos. Son signos de que con ellos la nueva creación ya está en marcha. Y en la nueva creación, pues, las cosas son bellas como en la primera creación antes del pecado. Un autor francés, un gran católico francés, Léon Bloy, escribió: solo hay una tristeza, la de no ser santos. Y esa es la pura realidad. Solo hay una tristeza, que no seamos santos. Todo lo demás son romances. Hombre, hay disgustos, de acuerdo, pero no es lo mismo disgusto que tristeza.
Hay sufrimientos, de acuerdo, pero tristeza, que merezca el nombre de tristeza, solo debe de haber una, la de no ser santos. Porque si somos santos, pues las cosas que nos toquen pasar, las pasaremos, pero como las han pasado los santos, porque mira que hay santos, pues no han pasado cosas los santos. Esta pobre hija Santa Genoveva, no sé qué, una que es de ahí de Castellón, pobre hija, que siendo una chiquilla le cortaron una pierna para salvarle la vida en la cocina de su casa, sin anestesia. Esa pobre criatura, no sé si cuando tenía 15, 16 años, ¿qué habrá pasado de sufrimiento esa mujer? Y toda su vida ya con la muleta. Pues así, con la muleta y todo, fundó su congregación tal cual y fue canonizada por Juan Pablo II, pues no hace tanto, ¿no? O sea, aquí la cuestión no es que no me pase nada. Pasar, todos tenemos que pasar cosas en esta vida, porque la vida es así, desde el pecado original es así. El caso es pasarlas como las pasan los santos, que siempre tienen alegría y esperanza. Alegría, no euforia, que no confundamos las cosas, Euforia no. Bueno, euforia unas veces sí, otras veces no. Pero alegría en el corazón siempre. Esperanza en el corazón siempre. Porque mirad, lo que el corazón del hombre anhela, solo se lo puede dar la santidad. O sea, la participación en el ser y en la vida divina. Por eso se comprende, y con esto voy a terminar, se comprende que los primeros cristianos insistieran mucho en buscar la compañía de los santos, que para ellos eran los otros cristianos, porque estoy hablando de los primerísimos cristianos. En uno de los libros de los primeros cristianos leemos: buscad cada día los rostros de los santos para descansar en sus palabras. ¿Uno dónde descansa de verdad? Pues cuando se encuentra una persona en la cual no hay más que Dios. En esa persona puede descansar. Porque si te encuentras con una persona en la cual lo que hay son sus cálculos, sus intereses, lleva cuidado con lo que digas y con lo que hagas con esa persona, porque esa persona está calculando y dice: ah, mira, este ha dicho esto, este quiere esto, pues entonces yo que quiero lo otro, mira, me va a venir, ya te está instrumentalizando. Así no se descansa. Pero cuando tú encuentras una persona en la que no hay nada más que el amor de Dios, tú ahí puedes descansar, hombre, ahí puedes tú espatarrarte y puedes tú decir lo que tengas que decir, no pasa nada, porque ahí no hay más que caridad, por lo tanto no pasa nada. Y si dices algo que no has debido decir, como el que te está escuchando, en él no hay más que caridad, pues él a eso lo deja de lado. Por eso, claro que se descansa en el rostro de los santos, naturalmente. Y en ningún otro lado, Los primeros cristianos vivían en una sociedad pagana que por regla general no les comprendía y que fácilmente se volvía agresiva hacia ellos. Más o menos como nosotros, porque nosotros estamos exactamente igual. En una sociedad pagana que no nos entiende y que es agresiva hacia nosotros y que se burla de nosotros y que nos dice tal y cual, en fin. Ellos, los primeros cristianos, en cambio, procuraban vivir en paz con todos, orando por todos los hombres y bendiciendo a todos, como nosotros también lo queremos hacer.
Nosotros queremos bendecir, no quiero decir nombres, pero en fin, los podría decir, ¿no? A todos los que nos hacen la guerra, los queremos bendecir y rezamos por ellos, para que el Señor tenga misericordia de ellos y los ilumine y los haga suyos. Y yo no quiero que sean míos, yo quiero que sean del Señor. Pero soportar la tensión de no ser comprendidos, de ser incluso perseguidos y responder a todo ello sin resentimiento, con dulzura y mansedumbre, solo les fue posible a los primeros cristianos por el aliento que recibían de Dios, por el don de su Espíritu que les era dado en Cristo y que resplandecía de algún modo en sus rostros. Yo os voy a contar un secreto. No, el otro no puede ser. Apágalos, eso de... Desconecta aquel. Con los móviles, pues vamos a hacer una cosa. Y es, acabo yo hablando desde ahí. Este está desconectado. Tenéis que recoger dinero para comprar un desacoplador, que es el que evita estos problemas. Bueno, ya termino. Pues fijaos, eso que os decía, ¿no? Y ellos veían ese Espíritu de Dios, lo veían en el rostro de los santos, en el rostro de los demás cristianos. Os estaba diciendo que os iba a contar un secreto, ¿verdad? Sí. Yo no soy poeta, para nada. Vamos, poeta de escribir poesías. Sin embargo, una vez escribí una poesía que canta con unos ripios horrorosos, por eso esto ya se... Quítalo todo. Y lo digo yo de palabra. Págalo todo. Pues una vez escribí una poesía con unos ripios horrorosos que canta la belleza de repartir la comunión. Porque yo os lo digo de verdad, es una confidencia, Yo veo algo de esa luz de Dios en el rostro de los cristianos cuando vienen a comulgar. Y un día, pues me dio la vena, la poética, y lo escribí hace muchos años. Muy mal escrito, pero es que eso es verdad. Por eso, mirad en otro escrito de los primeros cristianos lo que dicen ellos: no viváis aislados, replegados en vosotros mismos como si ya estuvierais justificados, sino reuníos para encontrar todos juntos lo que a todos conviene. La compañía de los cristianos es una fuerza. Uno no puede vivir todo el día peleándose con todo el mundo. Nosotros tenemos que vivir en medio de un mundo que no nos quiere, que nos tiene rabia, porque tiene rabia al Señor, aunque no lo digan. Aunque no hablen mal de Cristo, a quien tienen rabia es a Él. Pero eso no lo dicen y se ensañan con nosotros, que somos sus hermanos. Se aprovechan de nuestros defectos, que los tenemos, de nuestros pecados, para... Claro, todo el día ahí aguantando. Hombre, uno tiene que respirar de cuando en cuando. ¿Cuándo respira uno? Cuando está con otros cristianos. Dice, bueno, ahora, por lo menos un rato, que sé que nadie va a empezar a decir esto o lo otro,
y claro, yo voy a tener que sacar también la espada y decir, pues eso no es así, pues lo otro no es así, pues no tienes razón, pues cállate, pues respétame, pues tal, pues cual, ¿eh? Muy bien. Pues desde entonces, desde los primeros tiempos de los cristianos hasta nuestros días, el encuentro de los cristianos entre sí ha sido una fuente de energía espiritual, de gozo y de agradecimiento a Dios por la obra que el Espíritu Santo va haciendo en cada uno de nosotros. Obra que se manifiesta en la belleza, en el sentido más profundo de esta palabra, del rostro de los cristianos. Y no lo digo yo, lo dice San Pablo. Y con esta cita termino. Pues todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos, conforme a la acción del Señor, que es Espíritu. Pues que así sea en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.